Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué gracia abundante para con nosotros. Es bueno ver a las niñas, no sé si alguno se ha dado cuenta que hay algunas niñas que están aquí adelante, las más pequeñas, y están danzando, están interpretando la música. ¿Se han dado cuenta? Bueno, los más pequeños tratan de hacer lo que pueden y los más grandecitos tratan de interpretar lo que dice la música. No sé si usted le ha puesto atención. Nadie las dirige. O sea, nadie se pone al frente de ella, ningún adulto para enseñarles. Y fíjese que algunas de los movimientos y las interpretaciones que hacen son muy buenas. Hermoso eres, amado mío, y empiezan ahí a hacer sus... Y eso es bueno, hermano. De repente interpretar la adoración al Señor y no solamente cantar hermoso eres mi Señor, sino que interpretar en la adoración al Señor todo lo que hay dentro de usted. Es bueno expresarlo. Es bueno expresarlo, ¿cierto? Yo le motivo a expresarlo. Cuando adoremos al Señor, levante sus manos, expréselo, dígale al Señor que lo ama. Dígale que Él es hermoso. Abra su Biblia en Salmo capítulo 8. Sí, me traes el agüita caliente, Ale. ¿Me traes el agüita? Le echa 5 gotitas nada más. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa del enemigo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué leer la Biblia? Nosotros en el mes de septiembre celebramos las fiestas patrias, pero también en el mes de septiembre celebramos, ¿cierto?, el mes de la Biblia. Y por eso damos gracias al Señor. Y por eso que hoy vamos a hablar un poco acerca de por qué leer la Biblia. Es importante entender, 2 mensajes atrás parece que hablaba acerca de la importancia de la Escritura y de cómo se logró reunir
¿cierto? Lo que hoy día nosotros llamamos la Biblia. En qué lugares se encontraron papiros, información, ¿cierto? Hablábamos de cómo hombres de Dios transcribieron papiros, los escondieron, ¿se acuerdan? En lugares insólitos, inhóspitos, donde en algún momento ellos murieron esperando que eso fuera descubierto. Inspirados por el Espíritu Santo del Señor, y con los años fueron descubiertos, después de pasar muchos años, después de que esos hombres murieron y muchas generaciones pasaron, fueron descubiertos, fueron encontrados rollos. ¿Se acuerda que les decía? En orillas de ríos, rollos en cuevas, en cerros, que fueron después, ¿cierto?, leídos, compilados ¿cierto? Y de ahí la Biblia. Dios movió el corazón de hombres a buscar. Hoy, hombres y científicos buscan en la Biblia para ver si los hechos que en ella está escrito son veraces, o sea, si son reales. ¿Cierto? Qué hermoso saber que fueron hombres que buscaron y compilaron y lograron, ¿cierto? Se unieron para poder formar este libro maravilloso. Qué triste es saber que hay hombres que buscan cómo desmentir lo que dice aquí en la palabra del Señor. También científicos, arqueólogos, ateos que se esfuerzan por interpretar, por tratar de burlarse y demostrar que esto es un engaño, que es una mentira, y muchos de ellos se han convertido al Señor porque han descubierto que la tierra abre su boca para mostrarles a ellos que Dios es real y que Dios existe por medio de la arqueología, por medio de diferentes descubrimientos. La tierra habla acerca de las maravillas de Dios. La tierra abre la profundidad de sus abismos para demostrarle hoy a científicos, doctores, ateos, cristianos y a todo el mundo que lo que está escrito aquí es real, que Dios no se equivoca, que Dios es un Dios de prodigios, de milagros, de señales, un Dios que ama, pero un Dios también que corrige y castiga. Un Dios que bendice a una nación y corrige y castiga y devasta a otras naciones. Un Dios justo que todo lo ve, que todo lo entiende. Por eso David decía: oh Señor nuestro, cuán glorioso es su nombre en toda la tierra. Cuán hermoso es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Porque es el libro de Dios primero, ¿cierto? ¿Cómo usted va a conocer a Dios si no es por medio de este maravilloso libro? La Biblia misma muestra que nuestro objetivo supremo en su lectura es el valor infinito de Dios y su belleza están en este libro. Hay un valor infinito, hay una belleza incalculable, donde se puede leer y se puede exaltar absolutamente el nombre de Dios al leer, al buscar este libro. Por eso que es importante que nosotros no solo tengamos nuestras Biblias, sino que podamos darnos el tiempo para leerla. Y no es que yo en esta noche venga a meterle a usted el dedo porque yo me enteré, el dedo en la llaga porque yo me enteré que no la lee. No me he enterado de nada. No me he enterado de nada, solamente estoy transmitiéndole la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Porque es a través de ella que nosotros conocemos a nuestro Dios infinito. Porque es a través de ella que conocemos
a un Dios de una belleza incalculable, porque es a través de ella que conocemos a un Dios que es digno de toda exaltación, que es digno de toda adoración, porque es a través de la Escritura donde podemos ver la sobrenaturalidad de Dios. Si usted quiere conocer la sobrenaturalidad de Dios, usted no necesita que Dios le hable en la noche cuando usted está durmiendo, que Dios haga un milagro para demostrarle a usted. Usted necesita abrir este libro maravilloso y ver la sobrenaturalidad de Dios y cómo Dios a través de los siglos, a través de los tiempos, de las edades, se ha movido y ha provocado milagros, señales y prodigios, y ha abierto puertas que estaban cerradas por medio de su palabra. Este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. Conocemos a Dios. Dios permitió que nosotros hoy tengamos este libro, la Biblia, para poder conocerle. Dios permitió que nosotros le podamos conocer, le podamos dar adoración al buscar en ella lo que Él es. Y esta adoración no es una adoración que debe ser solamente personal, aunque lo es. Esta adoración, al tomar la Biblia, ¿por qué leerla? Leerla porque en ella encontramos a Dios. Leerla porque en ella encontramos respuesta para nuestra vida. Encontramos respuesta para nuestra existencia. Encontramos respuesta para nuestro pasar sobre esta tierra. Y también encontramos el motivo mayor por el cual está la palabra escrita en ese lugar. Dios ha dejado su palabra para que en lo personal nosotros la leamos, la entendamos y glorifiquemos su nombre. Pero Dios también ha dejado su palabra para que juntos, como la iglesia de Cristo, para que juntos, como la novia de Cristo, también le demos gloria y honor por esta. Para que por medio de esta conozcamos la grandeza de Dios todos juntos. Para que desde el púlpito, desde estos podium, se pueda compartir la grandeza y el poder de Dios que sale a través de esta palabra. Para que esta palabra, como iglesia de Cristo, pueda limpiarnos, pueda transformarnos, pueda liberarnos, para que pueda santificarnos. Para eso es la palabra del Señor. Para eso se expone entre los santos del Señor. Para eso se expone en la novia de Cristo. Es para que nosotros le conozcamos en lo particular, en lo personal, pero es también para que nosotros le conozcamos como iglesia, como cuerpo, para que nosotros le conozcamos a Él como la novia, para que nosotros conozcamos al que esperamos, para que conozcamos al que viene por la novia, para que usted conozca al novio, para que usted conozca cómo Él es, para que usted conozca cómo Él le ama, para que usted conozca cómo Él se entregó por usted, por mí, por la iglesia, por su novia, para que nosotros le podamos conocer, podamos experimentar su gracia, pero también podamos experimentar la comunión con Él a través de su palabra y el Espíritu Santo de Dios. Para eso es la palabra. Sí, es bueno tener una Biblia en casa. Sí, es bueno tener 2, 3, 4, 5, 6 Biblias en casa. Es bueno. Pero más bueno es entender y más bueno es tomarla y conocer a aquel que ama mi alma. Más bueno es conocer a aquel que ama mi alma. ¿Se acuerda de la Sulamita? ¿Quién ha visto al que ama mi alma? Lo he buscado y no lo encuentro. Si lo han visto, háganle saber que estoy loca de amor por él. Ella conocía a su amado. Ella había intimado con su amado, había estado en el cuarto con su amado, había estado en el secreto con él. Ella lo conocía, ella se desesperaba por su amado.
Y le declaraba a las demás doncellas: si lo han visto, háganle saber que estoy loca de amor por él. ¿Cómo nosotros podemos conocer al amado si no es a través de la palabra de Dios, la Biblia? Si usted quiere conocer, quiere experimentar el amor de Dios, si usted quiere experimentar la pasión por Dios, entonces usted debe buscarle, usted debe leer la carta de amor que Él dejó para usted y para mí. Esta es la carta de amor que Él dejó para usted y para mí. Antes nos escribíamos cartas, hoy son textos. Claro, si hubiera habido un teléfono, un smartphone en el tiempo en que yo era, cierto, estábamos de novio con mi esposa, yo le hubiera mandado también WhatsApp y cartas y lo hubiera guardado en correo también, porque hasta el día de hoy tengo algunas cartas que ella me envió declarándome su amor. ¿Cierto? Me levanto una ceja, poniéndole un beso así a la carta con rush y decía: te amo. Todavía tengo esa carta guardada y cuando la veo le doy un beso, digo: ay. Años, 1900. En 92, 93, por ahí. Ya no me acuerdo mucho, pero la tengo con fecha. El otro día la leía. Leí algunas cartas donde ella manifestaba su amor por mí. Y cuando yo la leo le decía: yo la tengo loca. La tengo loca. La tengo enamorada. ¿No te tenía enamorada? ¿Qué decía la carta? Es que decía muchas cosas. Cuánto te amo, amado mío, perfecto mío, decía. Estoy loca de amor por ti. Hermanos míos, mi amor, ella declaraba su amor por mí por medio de las cartas paulinas. Ella declaraba su amor por mí por medio de la Biblia, ¿cierto? Era bien Reina Valera, como cierto, para poder declarar su amor. Pero en otras me ponía yo le voy a mostrar, un día se la voy a traer enmarcada y se la voy a enmarcar para traérsela a usted, donde me puso el beso y me dijo: te amo, ¿cierto? Con esos labios rojos que siempre ella tiene, pero ahora es intransferible, antes no. Antes de llegar a la casa, mi papá y mi mamá tenía que lavarme la cara yo porque tenía todo pintado. Hermanos, escúcheme bien. Cuando usted ama a alguien, anhela escuchar su voz. Cuando usted está enamorado, usted anhela estar con esa persona. Cuando usted está enamorado, pasa el tiempo y usted, por favor, está trabajando y quiere que se acabe el día para poder verla. Quiere abrir el teléfono y ver cuánto WhatsApp tiene de ella o de él. Quiere escuchar cómo le declara su amor. Si usted le entregaban cartas antes y no tenía tecnología, usted quiere leer las cartas para ver cuánto realmente le ama. La Biblia es la carta de Dios. La Biblia es la carta del amado para una novia. La Biblia es la carta de un enamorado. Y la novia debe estar dispuesta a querer conocer lo que hay en el corazón de su amado. Por eso que es importante leer la Biblia, porque en esta usted conoce lo que hay en el corazón del que le ama y del que le amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No solo eso, sino que también tenga vida eterna. No solo para que no se pierda, sino para que tenga también vida eterna. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él cambió nuestra tristeza en gozo, en alegría, en danza. Él, escuche bien, cuando decimos que el objetivo supremo de leer la Biblia es que el valor infinito de Dios y su belleza sean exaltados en la eterna y ferviente adoración de la esposa de Cristo.
Cuando decimos, le vuelvo a leer, cuando decimos que el objetivo supremo de leer la Biblia es el valor infinito de Dios y su belleza sean exaltados. Con ese fin nosotros leemos la palabra del Señor. Por eso que en un momento David en el Salmo 8 dice: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Él expresaba en una suprema adoración la importancia de la ley de Dios, porque para ellos la ley de Dios era la Biblia que hoy nosotros tenemos, el Antiguo Testamento, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Él decía: de día y de noche meditaré en ellos, consideraré tus palabras. Él tenía en cuenta las palabras de Dios. Él no ignoraba la ley de Dios. Él disfrutaba la ley de Dios. Él se gozaba en la ley de Dios. Él se gozaba en la creación, y en la creación él veía la bondad de Dios. Por eso que es importante leer la Biblia. Por eso que es importante tomar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me muestra que en la creación yo puedo verlo a Él también. Yo puedo verlo a Él en las aves del cielo, en los árboles del campo, lo puede ver en el mar, lo puede ver en los ríos, lo puede ver en los niños. Puede ver a Dios en todo lo que Él ha creado. Y eso debe provocar en nosotros una suprema alabanza, un momento en el que nuestro corazón arde por la palabra de Dios y nos lleva a adorar a Dios. Por eso hay que leer la Biblia, porque esta nos lleva a adorar a Dios. Y por eso decía yo, no solo como también individuos, como decía anteriormente también, no solo en lo individual, sino también corporativamente. Corporativamente también es importante leer la Biblia y al leer la Biblia poder al exponer su palabra, poder también juntos adorar a Dios y dar gracias por su palabra. Adorar todos juntos al Señor por su palabra. Yo me acuerdo cuando usted en el Antiguo Testamento se pone a buscar el libro en Esdras, cuando Esdras abre la ley delante del pueblo. Y todo el pueblo, al escuchar la lectura de la ley de Dios, de la palabra de Dios, el pueblo se arrodilla, el pueblo se tira al suelo y empieza a llorar. Empieza a llorar porque se empezó a leer la Biblia para ellos. Se empezó a leer la palabra de Dios para ellos. Y el pueblo lloró, y el pueblo agradeció, y el pueblo se arrepintió, y el pueblo adoró. Porque cuando se expone la palabra del Señor, nosotros no quedamos impávidos. Porque la palabra del Señor es una espada también. Y es una espada de doble filo. Es una espada que penetra lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma. Penetra la palabra de Dios y nos muestra la necesidad que tenemos de Él. Y también nos muestra las maravillas de Él y el motivo por el cual debemos darle adoración. El motivo por el cual debemos adorarle con pasión. Debemos adorarle fervientemente cuando exponemos la palabra o cuando leemos la palabra del Señor. ¿Qué implica esto? Que el valor infinito, escuche bien por favor, el valor infinito y número uno, el valor infinito y la belleza de Dios son el valor y la excelencia supremos del universo. No es al revés. No es el universo
que le da belleza a Dios. No es el universo que le da belleza a Dios, es Dios que le da belleza al universo. Cuando usted ve la infinidad del firmamento, cuando usted ve la infinidad del universo, usted no ve que el universo le da belleza a Dios. Es Dios que le da belleza al universo. Es Dios que muestra su gloria a través del universo. Es Dios que muestra su gloria. La gloria de Dios es reflejada en el sol cuando cada mañana aparece para nosotros los chilenos y nos alumbra y nos da calor. La belleza de Dios se refleja en eso. No es al revés. No es que la belleza del sol me muestre la belleza de Dios, sino que o al revés, sino que la belleza del sol me muestra, refleja su grandeza, refleja su poder, refleja su señorío, el universo infinito. Hoy los científicos quieren descubrir la infinidad del firmamento porque tenían límites, pensaban que estaba este universo, pero la palabra de Dios nos muestra desde hace muchos años que el universo es infinito. Nos habla de constelaciones, de la infinidad del firmamento de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es el firmamento de Dios. Si usted lee el Salmo 150, Salmo 150, verso 2. Alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Eso es lo que el universo muestra. Eso es lo que el universo expone para el hombre y para la mujer. Eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios quiere que nosotros entendamos. Que el valor infinito de la belleza de Dios son el valor y la excelencia suprema del universo. Y eso usted lo encuentra aquí en la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer el valor infinito de Dios? El valor infinito de la belleza que hay en toda la creación. Hay una belleza, hay un valor, una excelencia suprema en el universo. Y esta excelencia suprema no es porque el universo es supremo y es excelente por sí mismo, sino que el universo es excelente y es hermoso porque refleja solamente la grandeza y el poder de Dios. Solamente la grandeza y el poder de Dios. Isaías 40, versículo 26. Isaías 40. Verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas ellas por su nombre, ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es el poder de su fuerza, su dominio. Eso es lo que refleja realmente la creación para nosotros. Eso es lo que refleja, ese es el valor infinito de la belleza de la palabra de Dios. Ese es el valor infinito de la belleza de la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Número 2, que la adoración suprema, auténtica e instantánea e intensa
del valor y la belleza de Dios es el objetivo supremo de toda su obra y su palabra. Ese es el objetivo. Vuelvo a decir, el objetivo de su palabra, el objetivo de la obra de Dios es que la adoración suprema, auténtica e intensa del valor y la belleza de Dios es el objetivo supremo de toda su obra y su palabra. Esa es la adoración, la belleza, la adoración intensa, la autenticidad de la adoración. Eso todo usted lo encuentra en la palabra de Dios. Eso todo lo encuentra ahí en la Escritura. El Salmo 119. Salmo 119. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Es lo que le decía yo. Cuando usted está enamorado, toma el teléfono a cada rato. Lee las cartas a cada rato para poder saber lo que dice su amado. Es solo a través de ella que nosotros vamos a dar una auténtica adoración. Es solo a través de ella que vamos a dar una adoración intensa. Es solo a través de ella que le vamos a dar el valor que corresponde a la belleza de Dios y a la comunión con los hermanos. Solo la meditación en la palabra del Señor es la que permitirá que nosotros le conozcamos, que conozcamos lo que hay en su corazón a través de su Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, pues ¿quién conoce lo que hay en el corazón de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Y Él nos dará a conocer lo que hay en la profundidad de su corazón. Es la palabra la que trae iluminación a nuestro espíritu. Es ella la que trae iluminación. Cuando nosotros estamos en oscuridad, cuando nosotros estamos en crisis, es ella. Cuando buscamos en ella, encontramos luz a nuestro entendimiento. Se disipan los temores, desaparece la oscuridad, la tristeza, la angustia, la depresión, la soledad. Desaparece porque la palabra del Señor empieza a mostrar todo lo que Dios es para nosotros, todo lo que Él es para nosotros. Que debemos siempre leer su palabra para ver este supremo valor y belleza. Siempre debemos leer su palabra para entender el valor supremo de la belleza de Dios a través de ella. Podemos encontrar a Dios, podemos encontrar milagros, podemos encontrar en esta fuente el agua que necesitamos para saciar esta sed que a veces nosotros tenemos. Hay tantas dudas hoy, hermanos, hay tantas dudas por interpretaciones, por enseñanzas que se dan, que si nosotros no vamos a la fuente correcta, que es la palabra de Dios, nosotros nos podemos extraviar. Nos podemos extraviar, hermanos. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de buscar las respuestas a nuestras preguntas en la palabra de Dios. Escúcheme bien, se comete un error, no está mal. Yo creo que ponga atención, usted ya sabe, para que después no diga el pastor Israel dijo. Escuche bien, se comete un error al pretender siempre
que otros respondan las dudas que usted tiene de la Biblia. No está mal, pero se comete un error al querer siempre que otros respondan las dudas que usted tiene de la palabra. Y no darse el tiempo usted por pereza, por flojera, llamémosle cierto de cualquier modo, porque a veces es eso, de no buscar en la Biblia la respuesta que usted, o la duda a la respuesta que usted tiene. Por eso que es importante comprarse una buena Biblia. ¿Perdón? Claro, para poder tener la respuesta a la duda que usted tenía, a la pregunta que usted tenía, es importante ir a la fuente. Si los que enseñan desde aquí, desde esto. Si usted quiere respuesta a algunas dudas que tiene que leer esto y no pretender que siempre le tengan que responder las dudas que usted tiene, porque a veces sencillamente se tiene pereza de ir y leer y darse el tiempo y darse la hora, porque ese tiempo podría ocuparlo para estar en otra cosa. Entonces a veces se puede caer incluso en un poco de irresponsabilidad y negligencia. Por lo tanto, por eso que es importante, queridos hermanos, permítame redundar en esto, es importante tener una buena Biblia, es importante comprarse un buen comentario bíblico, no 1, 2, 3, tener un buen diccionario bíblico, tener unas 2 o 3 versiones de la Biblia, es importante, porque eso va a permitir que usted, al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, usted pueda entender algunas dudas que usted tiene en relación a diversos temas. Y no solamente vaya a Google para buscar quién habla del tema, porque a veces en Google usted va a encontrar de todo. Y no se da cuenta a veces que lo que usted está leyendo, la información que está teniendo, es de un testigo de Jehová, de los mormones, de los solo Jesús y de muchos otros que parece que fueran hermanos de nosotros, pero no lo son. Pero algunos de ellos leen más la Biblia que muchos de nosotros. Y esa es la importancia de leer la Biblia. Leer la Biblia en su totalidad, leer la palabra de Dios en el contexto. Leerla, amarla. Entonces eso permitirá que nosotros encontremos el valor en ella, la belleza en esta, y no la miremos como un libro más que debemos traer. Se ha perdido tanto el valor, hermano, que uno ahora dice, no, voy a bajar una aplicación de la Biblia nomás, y usted baja la aplicación. No, a lo mejor alguno de ustedes puede que le tenga mucho valor a la palabra del Señor que tiene en el iPad, pero no creo, o en el celular. No creo que sea lo mismo, nunca voy a creer que es lo mismo. Porque dentro de que usted quiere abrir la Biblia, pasa por WhatsApp, pasa por Facebook, pasa por Instagram, pasa por Twitter, empieza a pasar por todo. Y se distrae más, y cuando va a leer se distrae más y se va a otra aplicación y pasa de largo lo que está aquí, la Biblia. Por eso que es importante tenerla en papel, por eso que es importante tenerla en casa. Hay un valor importante que se le debe dar a la Biblia, el libro de Dios. Hay un valor importante, hay una belleza incalculable en la Biblia. La palabra de Dios, que debemos buscar en todo. Que debemos buscar en todo lo que es la palabra del Señor, con esfuerzo, con pasión, a Dios. Conocer a Dios, buscar en su palabra, amar su palabra. Que no venga cualquiera y le hable algo y usted no conoce la palabra del Señor y de repente usted se cree todo. Que podamos a través de ella conocer al Dios verdadero, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo conoce. Que debemos buscar en todo nuestro ver o nuestro saber su excelencia,
Debemos buscar a Dios y en su palabra la excelencia de Él. Cuando hablamos de excelencia de Dios, hablamos acerca de superioridad. Eso quiere decir la palabra excelencia. Superioridad, bondad, dignidad. Cuando usted toma la palabra de Dios y empieza a leer, a buscar en la palabra de Dios, usted va a encontrar la excelencia de Dios, va a conocer la excelencia de Dios. ¿Qué va a conocer? La superioridad de Dios. Él es superior, Él es sobre todo y sobre todos. Él es Dios sobre todos los dioses. Él es Dios sobre todas las circunstancias que podamos pasar, vivir o experimentar. Él está sobre todo, su palabra está sobre todo. Él es excelente, su excelencia se debe buscar, su superioridad se debe buscar, su bondad se debe buscar en la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es todopoderoso, Dios es todo bondadoso, Dios es excelso, Dios es eterno, Él es soberano. Y eso usted lo va a encontrar al tomar la Biblia, al leer la palabra del Señor, al interesarse en ella. Es la carta del amado para su iglesia. Él es excelso. Él es perfecto en dignidad. Él es perfecto en dignidad. Él es perfecto en dignidad. No hay nadie más digno que Él. Cuando usted está adorando a Dios, usted puede levantar sus manos. Usted puede decirle: tú eres digno, Señor, de toda adoración. Eres digno de toda exaltación. Tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Y tomar la palabra y comparar a este Dios con lo que usted es. Y cuando usted toma la Biblia y compara lo que usted es con la maravilla y la excelencia de Dios, entonces usted tiene la capacidad de examinarse y decir: Señor, necesito de ti, necesito cada día depender de ti. Necesito, Señor, experimentar tu dignidad en mí, tu bondad en mí, tu superioridad en mi vida. Ver tu superioridad, que tú eres superior a todo lo que yo pueda vivir, experimentar. Que tú eres superior al pecado y a Satanás. Que el pecado ya no me puede dominar porque estoy en Cristo. Que Satanás no puede hacer nada en contra de mí porque estoy en ti y estoy escondido en Cristo. Y si yo persevero y ando en luz, si yo persevero y ando en verdad, si yo persevero y ando en tu palabra, si yo persevero y ando en santidad, entonces no hay arma forjada que pueda venir en contra de mí. No existe arma forjada que pueda venir en contra de mí. Si permanezco en el Señor, permanezco en su gracia, permanezco en su amor, permanezco en lo que dice su palabra, hermano, no hay argumento válido que se pueda levantar en mi mente que pueda derribar la palabra de Dios, sus promesas. No existe nada que pueda anular y botar eso que Dios ha implantado en mí. Nada ni nadie podrá provocar que la metamorfosis que su palabra provoca en nosotros se complete hasta que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nada ni nadie podrá provocar lo contrario. Nadie podrá intervenir en el proceso que Dios provoca por medio de su palabra. Porque su palabra provoca vida en nosotros. Su palabra provoca que los huesos secos se levanten, sean regenerados, y de un montón de huesos secos formar un ejército dispuesto al servicio, al llamado de Dios. No existe otra manera de que un ejército obediente a la voz de Dios se levante si no es por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Él lo conoce, Él solamente puede hacerlo a través de su palabra. Su palabra es la que habla con autoridad sobre estos huesos que están secos. Y les dice: huesos, cobren vida. Lo más hermoso de este milagro de los huesos secos, queridos hermanos, es que los huesos estaban sin tímpano. Y el tímpano no es un hueso.
Pero sin embargo, déjame decirte que aunque a veces por el pecado no esté el tímpano espiritual activo en nosotros, si logras ver la gracia de Dios, tal vez oigas el llamado de Dios que te dice: huesos secos, cobrad vida. Porque eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Aleluya. No puedo evitar levantar la voz. Soy así. Aleluya. Qué maravilloso es saber que no habían tímpanos, que habían solo huesos, pero sin embargo se levantaron a la voz y oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios. Todo eso usted lo puede descubrir en su palabra. Solamente hay una manera de crecer en el Señor, y es a través de la Biblia, a través de su palabra. No se puede crecer de otra manera. O si no, usted siempre va a ser el mismo. O si no, usted siempre va a estar ahí. O si no, siempre usted va a estar ahí, en el mismo lugar, en la misma condición. Si no, vamos aquí a la palabra y no dejamos que ella nos transforme. La obediencia a la palabra del Señor, sin importar el momento en que nosotros nos encontremos, sin importar la condición en que nosotros nos encontremos. Es importante entender que hay una belleza y una profundidad en la palabra del Señor que no se entiende. ¿Cómo tanto amor, cómo tanta gracia se puede manifestar en un libro tan hermoso? ¿Cómo se puede manifestar tanta gracia sobre este libro, la palabra del Señor, que cuando nosotros lo tomamos, lo abrimos, esto ilumina toda nuestra vida, nuestra existencia, y le da rumbo, le da calidad a nuestra existencia? No solo le da rumbo, le da un camino, nos da fe, sino que le da calidad de vida al hombre. Porque el hombre que estaba perdido, el hombre que estaba lejos de Dios, por medio de la palabra es establecido y es puesto, movido a una vida distinta. Una vida de calidad, una vida de salud, una vida de vida en el Espíritu. Porque nosotros, vuelvo a decir, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. ¿Sabe usted lo que es un muerto? Un muerto no tiene vida, no se mueve, pase por encima y no va a reaccionar. Usted estaba muerto, yo estaba muerto en el pecado, hermano, estábamos muertos. Pero conocimos al Señor por medio de la Biblia, su palabra, y este nos dio vida. Conocimos su sacrificio, conocimos la verdad de Él, que Él no es un hombre. Jesús no es un hombre peludo ni barbudo como por ahí lo han pintado, ¿cierto? Tampoco es aquel que murió en la cruz y está crucificado. No habita en retratos que algún ladrón o borracho ha diseñado. Él no es así. Amigo, te han engañado. Jesús no es aquel que está crucificado. Jesús no es aquel que está crucificado. Él resucitó. Él resucitó. Y su palabra dice que vive por los siglos de los siglos. Su palabra dice que Él vive por los siglos de los siglos. Él se sentó a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Por eso que es importante leer la Biblia, la palabra de Dios, porque ahí conocemos, ahí experimentamos, ahí sabemos lo que Él es. Ahí conocemos que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. El que era, el que es y el que será. Él es Dios. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay cambio. Es en nosotros que se deben provocar cambios.
Que la palabra del Señor pueda derribar ideales incorrectos. Que la palabra del Señor pueda derribar conceptos incorrectos. Que la palabra del Señor pueda derribar y pueda sujetar, ayudarnos por medio de su Espíritu Santo a sujetar el pecado y a entender que ya Él no es nuestro Señor, sino que nuestro Señor es Cristo Jesús. Es solo por medio de su palabra y solamente por ella que vamos a comprender y entender que Jesucristo es el Señor nuestro y que nadie puede gobernar nuestras vidas cuando estamos en Él. Y si permanecemos en Él, permaneceremos en victoria. Si permanecemos en Él, permaneceremos en victoria. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la pobreza, victoria sobre el pecado, victoria sobre todo lo que se pueda levantar en contra de nosotros, en contra de la familia y en contra de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha de permanecer firme y estable por medio de la palabra de Dios. Por ningún otro motivo y por ninguna otra causa la iglesia de Cristo se ha de sostener y ha de permanecer. Solo por medio de la palabra de Dios y nada más. Solo por medio de ella. Desde la creación, toda adoración, victoria, proeza, milagros, salvación que están impresos, registrados en la Biblia, es y será solo para la gloria de Dios. Y la respuesta a nuestra fe, para que cada uno de aquellos que le aman pueda permanecer firme en el camino del Señor. O sea, no existe otra manera de permanecer firme en el Señor, sino es por medio de su palabra y su gracia que es abundante. Cuando usted deja de buscar en ella el sostén, el cómo sostenerse, el cómo andar, el cómo caminar, entonces flaqueamos, caemos y nos apartamos y confiamos en otras cosas y no en Él. Pero mientras permanezcamos en Él y en su palabra, entonces nosotros vamos a permanecer pese a todo lo que pueda venir a nuestras vidas. Nada ni nadie nos va a derribar. Nada ni nadie nos va a apartar. El apóstol Pablo dijo: ni el presente, ni el porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya dijimos, ¿cierto?, en una predicación tiempo atrás, que la palabra inspirada quiere decir soplada. La palabra de Dios ha sido soplada a nosotros, insuflada para cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Por qué leer la palabra de Dios, la Biblia? No se equivoque, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. No busquemos en otra fuente, solo la palabra de Dios es la fuente correcta. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Ella es verdad. Ante cualquier cosa que nosotros pasemos o vivamos, Señor, ella es verdad. Es tu verdad, Señor. Es tu verdad. Solo a través de ella, Señor, habemos de conocerte, habemos de experimentar tu poder, tu gobierno sobre nuestras vidas. Por medio de nada más, Señor, te conoceremos sino a través de ella. Por medio de nada más, Señor, experimentaremos milagros. Por medio de nada más, Señor, tendremos respuestas solo a través de ella y por ella, Señor. En el nombre de Jesús,
En esta noche, Señor, enséñanos a dar la adoración correcta, en agradecimiento, Señor, por tu palabra. Que nuestros corazones ardan, Señor, de pasión por tu palabra, Señor. Y aunque a veces cueste entenderla, Señor, tu palabra dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin ninguna crítica. Gracias, Señor, porque tu palabra está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para afirmarnos en la fe, para así permanecer